Muy buenos días, mis queridos amigos. Una vez más estamos con ustedes y gozosos de poder encontrarnos con ustedes una vez más y poder seguir alimentándonos de la palabra del Señor. En este segundo día de la semana, iniciamos con el poder de nuestro Señor Jesucristo y a todos ustedes les extendemos una cordial bienvenida. Antes de poder iniciar con el estudio de hoy, te invito a que me puedas acompañar donde te encuentres, en el lugar que estés. Si puedes doblar las rodillas, puedes inclinar el rostro, acompáñame para poder pedir el permiso a nuestro Creador. Padre eterno, que moras en el lugar santísimo del santuario celestial, desde tu trono de gracia, a través de la fe en el nombre de tu Hijo amado, venimos a ti, Señor, para que en este momento puedas, Señor, hacer maravillas en nuestra vida, especialmente en nuestra mente, y que a través del poder de tu Espíritu Santo nos ayudes a discernir tu palabra y así podamos fortalecer nuestra vida y practicar lo que usted nos enseña como nuestro Padre. Acompáñenos, son favores que te lo pedimos porque confiamos en esa justicia perfecta de tu Hijo amado. Amén, Señor. Mis queridos amigos y hermanos, todos ustedes quienes nos sintonizan a diario, quienes nos siguen por las redes sociales, es un privilegio estar con ustedes a través de este medio y poder compartir las maravillosas verdades que tiene nuestro Señor y que podamos discernirlo y practicarlo. Para el día de hoy, en este segundo día de la semana, ya finalizando este mes, el título para hoy: discernir correctamente la verdad. Ese es el título para el estudio de hoy que compartimos con todos ustedes. Discernir correctamente la verdad. La pregunta de esta mañana dice: ¿por qué debemos luchar y orar espiritualmente? ¿Por qué debemos luchar y orar espiritualmente? En la palabra de Dios, en el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 4, verso 16, Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16, la palabra de Dios dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Pablo, en esta carta a su siervo Timoteo, le aconseja, le dice cómo es la manera de que debe dirigir a la iglesia de Dios. De qué manera le está aconsejando Pablo a Timoteo. Le dice: ten cuidado de ti mismo. Si bien es cierto, mis hermanos, nosotros como seres humanos debemos desconfiar de nosotros mismos, porque nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de poder discernir lo espiritual y nos podemos ir por el camino equivocado y así de esa manera poder engañarnos a nosotros mismos y engañar a muchas personas. Por eso el apóstol Pablo le escribe en esta carta a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo y también de la doctrina, persiste en ello, dice, pues haciendo esto
te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Porque la doctrina que había conocido Timoteo era la doctrina de Cristo, era la enseñanza de Cristo. Y solo en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, persistiendo en ello, le dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y si no obedeces a la doctrina de Cristo, entonces te podrás desviar a ti mismo y podrás confundir a muchas personas. En la carta de segunda de Timoteo, el capítulo 2, verso 15, segunda de Timoteo, vamos a ir al libro de segunda de Timoteo, el capítulo 2, el verso 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de a qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, nuevamente le exhorta y le dice, procura con diligencia no presentarte a los hombres para que ellos te aprueben, para que ellos hablen bien de ti, sino que Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de a qué avergonzarse y que use bien la palabra de la verdad. Hermanos queridos, cuando el ser humano se encuentra con la verdad y vive la verdad a diario, no tiene de qué avergonzarse y presentarse ante Dios. Quizás como seres humanos lo podemos presentarnos ante Dios indignos, pero cuando la verdad te transforma, la verdad te hace vivir una vida diferente, no tienes de qué avergonzarte, porque nuestro Padre Celestial sabe lo que estás haciendo y que estás caminando de acuerdo a su bendita voluntad. En el libro de Primera de Juan, el capítulo 2, vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versos 5 y 6, dice: pero el que guarda su palabra, noten lo que dice la palabra de Dios, el apóstol Juan dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Qué hermoso. Pero el que guarda su palabra, el que lo practica, el que la vive, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Es fácil de poder identificar a un hombre de Dios, a un varón de Dios, cuando vive lo que lee, cuando vive lo que discierne, cuando vive lo que alimenta su vida. Si no es así, mis hermanos, sería todo lo contrario. El verso 6 dice: el que dice que permanece en él, noten lo que dice la palabra de Dios, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si tú y yo, como estudiantes de las Escrituras, decimos que ya conocemos la verdad, que ya nos hemos encontrado, hemos tenido ese encuentro personal con nuestro Salvador, con nuestro Redentor, entonces debemos permanecer y andar como Él caminó en esta tierra, teniendo una vida diferente a los tiempos de aquellas personas que vivieron cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra. Mis queridos hermanos,
En la sierva del Señor, en el deseado de todas las gentes, les hago una invitación de que puedan abrir los testimonios y puedan ir y puedan leer conmigo en la página 679 en el deseado de todas las gentes. Dice la sierva del Señor: Cristo se alegró de poder hacer por sus seguidores más de lo que podían pedir o pensar. Habló con seguridad, sabiendo que se había dado un decreto todopoderoso antes de que se creara el mundo. Interesante, el plan maravilloso del Señor. Sabía que la verdad armada, noten lo que dice, sabía que la verdad armada con la omnipotencia del Espíritu Santo vencería en la contienda contra el mal, y que el estandarte manchado de sangre ordearía triunfalmente sobre sus seguidores. Sabía que la vida de sus confiados discípulos sería como la suya, una serie de victorias ininterrumpidas que no se ven como tales aquí, pero que se reconocen como tales en el gran más allá. Qué hermoso escuchar la inspiración divina hablando de esta bendita seguridad de que Cristo, dice, se alegró de poder hacer por sus seguidores más de lo que no podían pedir, más de lo que podían pedir o pensar. Habló con seguridad, dice, sabiendo que se había dado un decreto todopoderoso antes de que se creara el mundo. ¿Cuál era ese decreto todopoderoso antes de que se creara el mundo, mis queridos amigos y hermanos? Ese misterio que hemos venido estudiando en los días atrás, el misterio del poder del Evangelio, el poder del Hijo de Dios que venía a transformar, a recuperar lo que el ser humano había perdido. Dice, sabía que la verdad armada con la omnipotencia del Espíritu Santo, hermanos. La verdad, si no es discernida con el poder del Espíritu Santo, no lo podemos entender. Pero el Señor dice que sabía la verdad. Sabía que la verdad armada con la omnipotencia del Espíritu Santo vencería en la contienda contra el mal, y que el estandarte manchado de sangre ordearía triunfalmente sobre sus seguidores. Sabía que la vida de sus confiados discípulos sería como la suya, y una serie de victorias ininterrumpidas que no se ven como tales aquí, hermanos. La pregunta dice, ¿por qué debemos luchar y orar espiritualmente? Para poder discernir la verdad, hermanos. Porque si nosotros no oramos, no suplicamos a nuestro Señor que nos pueda dar a conocer el camino que nosotros debemos andar, si no lo hacemos de esa manera, solamente seremos seres humanos, personas que leen, pero no lo llegamos a entender correctamente lo que es la verdad. Porque la verdad, en el libro de Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, mis queridos amigos. Y la misma palabra de Dios en el libro de Juan, el capítulo 8:32 dice que cuando tú te encuentras con la verdad te libera, te hace libre, hermano. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, orar fervientemente, buscar espiritualmente a través de la palabra de Dios para podernos encontrar con la verdad y poderlo discernir. Porque la pregunta dice, ¿por qué debemos luchar y orar espiritualmente? Para discernir la verdad. Vamos a ir a una segunda pregunta, mis queridos amigos.
Dice la pregunta 2. ¿Qué advertencia dio Cristo al profeso pueblo de Dios en sus días? ¿Qué advertencia dio Cristo al profeso pueblo de Dios en sus días? ¿Qué no pudieron ver en su búsqueda de las Escrituras? Cuando vamos al libro de Marcos, el capítulo 12, vamos a ir al libro de Marcos, el capítulo 12, el verso 24, dice la palabra de Dios. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: no erréis por esto, porque ignora las Escrituras y el poder de Dios. ¿A quién le dijo nuestro Señor Jesucristo estas palabras? Cuando nosotros vamos al contexto del versículo 18, encontramos de que los saduceos, que era una secta en los tiempos de Cristo, eran los maestros que enseñaban al pueblo las Escrituras. Pero se encontraron con un caso. Ellos no creían en la resurrección. Eran estudiosos de las Escrituras, pero no habían llegado a entender el tema de la resurrección. Por eso que en el versículo 19 de Marcos 12, vamos a leer Marcos 12, 19, dice: Maestro, vamos a leer desde 18, dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere, y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. El verso 22 dice: y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Qué interesante pregunta lo que los saduceos le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Cuando muera esta mujer, preguntaron ellos, en el cielo, si es que van a resucitar, ¿quién de los 7 maridos que ha tenido esta mujer va a ser el titular allá en el cielo? Y nuestro Señor Jesucristo les responde en el verso 24 diciéndoles: entonces respondió Jesús y les dijo: ¿no erráis por esto? ¿Por qué ignoran las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. No habían llegado a entender esta verdad este grupo de personas estudiosos de las Escrituras en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. La sierva del Señor, en el deseado de todas las gentes, la página 605 y la página 606, dice la inspiración divina: los saduceos se habían jactado de que entre todos los hombres eran los que más estrictamente se adherían a las Escrituras. ¿Qué cosa eran los saduceos? Se jactaban de que eran los más estudiosos de las Escrituras en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran los pastores que alimentaban el rebaño en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los más que conocían las Escrituras. Y de eso se jactaban ellos. Por eso dice la sierva del Señor que los saduceos se habían jactado de que entre todos los hombres eran los que más estrictamente se adherían a las Escrituras. Pero Jesús mostró que no habían conocido su verdadero significado. Eran estudiosos, maestros, pero no habían llegado, ¿qué cosa?
no habían llegado a conocer el verdadero significado de la escritura que ellos se jactaban de haber conocido, de haber practicado. Sigue diciendo, dice, ese conocimiento debe llegar al corazón mediante la iluminación del Espíritu Santo. Hermanos, si el poder del Espíritu Santo no nos hace ver realmente lo que está escrito en la Escritura, no lo vamos a llegar a comprender. No necesitamos de un pastor estudiado en teología. No necesitamos de un saduceo conocedor de la verdad para que te haga conocer la Escritura, sino que ese conocimiento debe llegar al corazón mediante la iluminación del Espíritu Santo, dice la sierva del Señor. Él declaró que su ignorancia de las Escrituras y del poder de Dios era la causa de su confusión de fe y oscuridad de mente. ¿Cuál era el problema de los saduceos? ¿Cuál era el problema de los líderes conocedores de las Escrituras en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo? Dice que ellos eran ignorantes de las Escrituras. Lo leían, pero no habían tenido una completa comprensión, porque solo entiendes la palabra de Dios cuando tu mente es iluminada por el poder del Espíritu Santo. Así, de esa manera, tú puedes llegar a comprender las grandes verdades que el Señor ha provisto para estos tiempos. Sigue diciendo, Cristo dice, buscaban poner los misterios de Dios dentro del alcance de su razonamiento finito. Qué terrible. Este grupo o estos líderes de los tiempos de Jesús, ellos buscaban, dice, poner los misterios de Dios dentro del alcance de su razonamiento finito. Ellos entendían los misterios de Dios a lo que ellos conocían, a lo que ellos entendían, a los que ellos decían, así es, pero más no llegaban a discernir lo que la Escritura les estaba diciendo. Cristo, dice, los llamó a abrir sus mentes y aquellas verdades sagradas que ampliarían y fortalecerían la comprensión. Es el llamado que el Señor nos hace. Es el llamado que Cristo te hace en estos tiempos de oscuridad, mis hermanos. Encontramos muchas personas, muchos líderes de diferentes religiones, vamos a decirlo así, mis hermanos, de diferentes grupos, de diferentes sectas, de diferentes... ya no tengo palabras, hermanos, de poder mencionar, porque hoy en día se han levantado muchas personas como en los tiempos de Jesús, haciéndose pasar por maestros y haciéndonos conocer las Escrituras, pero no como que el Señor quiere darnos a conocer, sino como ellos lo interpretan y lo dan a conocer. Y así, de esa manera, muchos seres humanos están siendo engañados. Muchos que ni siquiera conocen las verdades, ni siquiera abren la Biblia por un momento, pero sí escuchan y son llevados como las olas del mar y son engañados por estos líderes que hoy en día se levantan y engañan a muchas personas. En el deseado de todas las gentes, en el mismo libro que acabamos de leer, pero en la página 309, sigue diciendo la inspiración divina. El mayor engaño de la mente humana, noten lo que dice, el mayor engaño de la mente humana en los días de Cristo fue que un mero sentimiento a la verdad constituye justicia. Qué interesante. El mayor engaño de la mente humana en los días de Cristo fue que un mero sentimiento a la verdad constituye justicia. Quería decir que solo que porque conocías las Escrituras, tú ya te creías salvo.
Tú ya te creías que eres justo, que eres mejor que los demás, pero no era así, mis hermanos. La sierva del Señor sigue diciendo, en toda la experiencia humana se ha demostrado que un conocimiento teórico de la verdad es insuficiente para salvar el alma. No produce frutos de justicia. Y cierto que es así. Porque no nos basta un conocimiento teórico de la verdad para llegar a decir que ya somos justos ante Dios. No, mis hermanos. Es insuficiente para salvar el alma y no produce frutos de justicia. Un respeto celoso por lo que se denomina verdad teológica a menudo acompaña al odio por la verdad genuina, tal como se manifiesta en la vida. Noten lo que dice, hermanos, la sierva del Señor. Un respeto celoso por lo que se denomina verdad teológica a menudo acompaña al odio por la verdad genuina, tal como se manifiesta en la vida. Hermanos, hoy en día, el pueblo de Dios que debe ser uno solo, el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, está totalmente dividido. Todos dicen ser el pueblo de Dios. Todos dicen seguir a los pastores líderes que enseñan al vasto ejército de pueblo profeso. Todos dicen ser teólogos estudiosos de una determinada universidad. Pero, ¿cómo acompaña el vivir de aquellas personas? Dice la sierva del Señor. Un respeto celoso por lo que se denomina verdad teológica a menudo acompaña al odio por la verdad genuina, tal como se manifiesta en la vida. Aquellas personas que no se han dejado influenciar por estos líderes que dicen conocer la verdad, pero en sí odian a las personas que han conocido a la verdad. Y sigue diciendo la sierva del Señor, los capítulos más oscuros de la historia están cargados de registros de crímenes cometidos por religiosos intolerantes. Los fariseos afirmaban ser hijos de Abraham y se jactaban de poseer los oráculos de Dios. Sin embargo, estas ventajas no los preservaron del egoísmo, la malignidad, la codicia y de ganancias y las más bajas hipocresía. Se creían los más grandes religiosos del mundo, pero su supuesta ortodoxia los llevó a crucificar al Señor de la gloria. Hermanos, es triste decirlo, pero todo esto ocurre cuando solamente somos meramente lectores y nos jactamos por lo poco que llegamos a conocer, pero no nos hemos dejado influenciar por el poder del Espíritu Santo para poder discernir lo que está escrito en la verdad, hermanos. Eso es lo que está pasando en estos tiempos y cada día se está generalizando más todo esto, este error, solamente por no dejarnos que el Espíritu Santo nos haga discernir la verdad. Todo el mundo creemos en los líderes, pero cuando vemos en la vida de los líderes y los dirigentes están llenos de odio, llenos de hipocresía, y que aún, así como en los tiempos de Cristo, los saduceos se creían ser los maestros conocedores de la verdad, fueron los que llevaron a que mataran a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, todo esto pasa cuando no discernimos correctamente la verdad. La pregunta dice, ¿qué advertencia dio Cristo al profeso pueblo de Dios en sus días? Les advirtió de que no sean jactanciosos de las Escrituras. No debemos jactarnos, mis hermanos, si no tenemos una correcta comprensión de las Escrituras, si no
nos dejamos que el poder del Espíritu Santo haga discernir en nuestra mente la verdad. Dice, ¿qué no pudieron ver en su búsqueda de las Escrituras? Su verdadero significado. Eso es lo que no pudieron discernir los hombres estudiosos de los tiempos de Cristo. No pudieron discernir el significado de la verdad. Por eso es que ellos tenían una jactancia de lo que ellos conocían, pero a su manera. Hermanos queridos, estamos llegando a la recta final y a la destrucción de este mundo, que muy pronto será destruido, mis queridos amigos. Y cada día que nos acercamos a la recta final, la ignorancia de las Escrituras está siendo cada día más. ¿Y saben por qué? Porque nosotros nos hemos dejado llevar por los grandes líderes teólogos que solamente buscan el placer y el bienestar para ellos, mas no del pueblo de Dios. Por eso es que no hay un correcto discernimiento de la verdad en el verdadero pueblo de Dios y en el mundo cristiano. Pero le pedimos al Señor que nos pueda ayudar y que Él sea nuestro verdadero maestro y que nos pueda enseñar qué es la verdad, mis queridos amigos. Muchas gracias por su atención, que el Señor me los bendiga grandemente y que tengan un bendecido día.